una serie de consideraciones sobre las cartas paulinas. Es muy interesante las cartas del apóstol Pablo, porque Pablo recibió toda la inspiración respecto a lo que es la iglesia. La iglesia no tenía, digamos, en los profetas, ninguna forma de interpretar este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cómo se iba a formar. Era un misterio que estaba escondido. Y habíamos dicho en esa oportunidad, el domingo, que un misterio no quiere decir que sea algo, digamos, que no se pueda saber. En la Biblia un misterio es algo que está escondido. Como algo que tenemos algo escondido acá. Después abrimos y se revela. Y la Biblia es eso. La Biblia revela lo que estaba escondido. El propósito de esconderlo, ¿cuál puede ser? Porque todavía la interpretación bíblica o el tiempo de madurez del hombre no estaba en condiciones de conocer y saber el plan de Dios en ese tiempo. Por eso habíamos hablado, mejor dicho, de que en la palabra de Dios se habla de dispensaciones. Y Pablo habla de las dispensaciones, pero no hace una división de dispensaciones. Humanamente los teólogos, especialmente teólogos del siglo pasado y del anterior, han hecho una muy buena división de 7 distintas dispensaciones que vivió la humanidad hasta el día de hoy y que falta todavía una más. La dispensación de la inocencia, ustedes imaginan la época en que el hombre estuvo en el huerto, la dispensación de la conciencia, la dispensación que fue a partir de la caída del pecado, que el hombre conoció, experimentó el pecado, el periodo del gobierno humano, cuando el hombre se rebela contra Dios erigiendo esa torre, y el Dios confundió las lenguas y comenzaron a formarse las naciones, gobierno humano. Todo eso fue aprobado por Dios, Dios aprobó eso. Después viene el periodo de la promesa, cuando Dios llama de esas naciones a Abraham, le promete un hijo y le promete también una nación. Pero en esa promesa le promete también que iban a ser bendecidas, no solamente la nación de Israel, que le iba a ser la cabeza de esa nación, sino que la promesa de bendición también caía en los gentiles, o sea, todo el mundo, pero a través de Abraham, o sea, a través del pueblo, de la descendencia del pueblo de Israel. Bueno, después viene el periodo de la ley. ¿Cuál era? Aquella que Dios estableció en el monte Sinaí, que le dio la ley a Moisés y la cual rigió hasta la venida del Señor Jesucristo. Pero la iglesia no estaba en los planes del hombre, ni el de los profetas, pero sí en el corazón de Dios. Entonces, Jesucristo fue el que reveló el propósito de Dios de hacer su iglesia, de edificar su iglesia. ¿Sobre qué la edificó? Sobre una declaración que hizo Pedro, Simón Pedro, cuando el Señor le preguntó: Señor, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Bueno, uno dice que eres Elías, otro que eres Jeremías, otro alguno de los profetas, en fin. ¿Y ustedes quién dice que soy? Y Pedro se adelantó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Saben quién es el Cristo? El Mesías, el Dios, hecho hombre. Y el Señor le dijo: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Te diste cuenta? No se lo dijo ninguna persona. Te digo que sobre esta declaración que tú hiciste, yo edificaré mi iglesia. El mundo dice que la iglesia está edificada sobre San Pedro, sobre Pedro. No es así. Hizo un juego de palabras porque Pedro significa piedra, piedrita, y Jesucristo es la roca. Dios no iba a edificar una construcción sobre una piedrita, sino sobre una roca. Simbólicamente, metafóricamente, es Cristo. Entonces, todo el Nuevo Testamento nos habla, en la primera parte de los Evangelios, la persona de Cristo. El que se reveló, o sea, se reveló en el sentido, se mostró todo aquello que los profetas habían anunciado. Vieron al Mesías,
¡Qué maravilla! Pudieron contemplar al Mesías y todos se dieron cuenta que era el Mesías. Los que se dieron cuenta y lo rechazaban eran por envidia, pero todas las señales y toda la demostración era que él era el Mesías. Así que, pero las epístolas van a enseñarnos a nosotros cómo es que iba a ser edificada esa iglesia que el Señor Jesucristo había anunciado, pero que no dio pormenores de cómo iba a ser formada. Bueno, vamos al tema de hoy. La carta a los Efesios, que vamos a leer un poquito ahora, nos da a nosotros también un panorama de lo que es la iglesia universal, lo que es la iglesia de Cristo, no la iglesia universal esa que se denomina, ¿no? La iglesia universal, sino la iglesia no local, no de un lugar determinado, sino que Efesios, la carta a los Efesios, podríamos decirla que es una carta dirigida a todos los santos en Cristo Jesús, que están en la zona de Éfeso, porque la parte, vamos a abrir allí en Efesios, porque la palabra Éfeso en la carta no está. Entonces, ¿cómo sabemos que fue a Éfeso? Bueno, hay indicios de que fue a Éfeso porque fue a una zona. Cuando Pablo escribió esta carta, estaba preso en Roma. Estuvo 2 años preso en Roma en dos periodos. Y él, desde allí, por algo el Señor permitió que estuviera preso, porque tuvo tiempo de escribir varias cartas. Esta es una de las cartas llamadas de la prisión, la primera. Está Filipenses, que es de la prisión, también está Tesalónica, y Colosenses. Gracias a que él estuvo en la cárcel, tuvo la oportunidad de escribir esto. Y me acuerdo, entre paréntesis, de un hombre que escribió un libro que yo quisiera, hermanos, que todos lo conocieran. Se llama El Peregrino. ¿Conocen? ¿Sintieron? Es el segundo libro más leído después de la Biblia, así que no se lo pueden perder. Y ese libro fue escrito por un señor que se llamó Juan Bunyan. Este hermano inglés, Juan Bunyan, estuvo preso prácticamente todos los años últimos de su vida y él escribió ese libro allí en la cárcel. Si no hubiera estado en la cárcel y martirizado allí en Inglaterra por no ser de la Iglesia Ortodoxa Popular Inglesa, entonces tuvo que estar ahí preso de por vida. Y escribió ese libro y otros libros más que son muy, muy hermosos. Acuérdense, El progreso del peregrino, o El peregrino, o La peregrina. Son 3 libritos que no se lo pueden dejar de leer. Y Pablo tenemos la ventaja de tener estas cartas gracias a que él estuvo preso. Y la carta a los Efesios tiene la particularidad de que está escrita para todos los creyentes que están en una zona. Se menciona dentro de la carta la palabra Laodicea, y ustedes saben que en Laodicea hay una iglesia. Es una zona, una región, un lugar determinado geográfico. Pero, y ahí había varias iglesias. Dijimos el domingo pasado que en el Nuevo Testamento, entre los Hechos de los Apóstoles y las cartas apostólicas y Apocalipsis, se mencionan 23 iglesias que fueron fundadas por el equipo misionero del apóstol Pablo en la cabeza. Y Éfeso, Pablo estuvo aproximadamente 3 años en Éfeso, antes de estar en la cárcel, enseñando la palabra de Dios. ¿Ustedes saben la cantidad de gente que escuchó el Evangelio? Venían a él a aprender. Y de allí salían hombres y familias a otras regiones y llevaban el Evangelio. Así que Colosas, por ejemplo, era una iglesia que él no fundó, pero fue fundada por hermanos que habían conocido el Evangelio por medio de Pablo en Éfeso. Y así se diseminó el Evangelio. Entonces Pablo conocía bien esta iglesia, esta zona, y escribe esta carta para todas las iglesias que están en esa región de Éfeso, que era amplia. Y cuando estaba allí le escribe a ellos, si ustedes comienzan a leer la carta a los Efesios, que ya la vamos a tomar en algún domingo de este verano, van a ver ustedes que la carta a los Efesios habla, entre
las situaciones doctrinales tan hermosas, manifiesta lo que es la Iglesia universal, cómo Dios fundó, todo eso, la Iglesia. El privilegio más grande de los creyentes, pertenecer al cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza. Ser parte miembro del cuerpo de Cristo es el privilegio más grande. Y bajo ese privilegio, Pablo les exhorta, hermanos, tienen que vivir de acuerdo a ese privilegio. Entonces, como diciendo, cuidado, es un privilegio, pero es una responsabilidad. No se hagan los sordos, porque diga, bueno, ya estamos salvos, ya no tenemos problemas, no vamos a la condenación, pequemos. Total, ahora ya tenemos la garantía de ser salvos. No, claro, el creyente que piensa así no es creyente. Porque el creyente, el Hijo de Dios, no va a pecar con ganas, con gusto, ¿no es cierto? Si lo hace por ignorancia, por debilidad, por flaqueza espiritual, pero no es la tendencia de pecar, sino de no pecar. Bueno, pero Pablo le dice, cuidado. Entonces Pablo les advierte de la situación de este mundo, ahí en la carta, les advierte de la situación del enemigo. Y para dar, como por así decirlo, un broche de oro a lo que él quiere decir, se escribe capítulo 6. ¿Quién no conoce esta porción tan preciosa y tan particular? Y escribe al final de todo, como diciendo, miren, en vista de que somos débiles, en vista de que tenemos este privilegio, pero que debemos fortalecernos, porque no quita la responsabilidad del creyente, somos hijos de Dios, gracias por la gracia de Dios, como va a mencionar Pablo ahí en la carta, la gracia de Dios, todo fenómeno, pero no quita la responsabilidad nuestra de tener que esforzarnos para estar con el Señor. Pero no obstante, para poder estar firmes, hay una palabra que Pablo utiliza bastante seguido. Es la palabra firmeza. Estar firmes. Creo que en esta porción que vamos a leer lo menciona 3 veces. Y así como Juan, el apóstol, en su evangelio y en las 3 cartas, la palabra preferida es permanecer. El que permanece en mí, dijo el Señor, lleva mucho fruto. Así como Santiago, en su carta, la palabra preferida de ella es perseverar. Así que tenemos 3 palabras que los 3 hermanos, los 3 apóstoles guiados por el Señor, firmes, permanecer, y la otra, perseverar. Esos podríamos decir sinónimos, pero palabras que nos alientan a tener en cuenta que si nos está diciendo eso, es porque tenemos tendencia a no estar firmes, tenemos tendencia quizás a no estar fuertes, a no estar perseverantes. Entonces, la carta de Pablo y de los apóstoles es para fortalecernos, animarnos, alentarnos y a buscar la presencia de Dios. Y fíjense, Pablo, la figura o metáfora que utiliza allí en la cárcel para escribir esto que vamos a leer ahora. Capítulo 6, versículo 10. Que todo lo voy a leer porque hay hermanos del Zoom. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello con toda perseverancia y súplica con todos los santos. Y por mí, o sea, él pide que oren por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aquí Pablo está pidiendo que oren por él. ¿Pero para qué? ¿Para salir de la cárcel? No, para que la palabra de Dios él tenga el valor de anunciarla con denuedo, ¿sí? Con fervor. Hay otros lugares también se habla del denuedo del creyente. Bueno, así que Pablo les está diciendo, miren, para poder estar firmes tenemos que ponernos esta vestimenta. Claro, Pablo estaba preso en la cárcel y seguramente él veía a todos los soldados que estaban allí, estaban en un cuartel, ¿no es cierto?, preso, no estaba en Roma. Y todo el mundo militar tendría las vestimentas militares y él en vista de esas vestimentas militares, el Espíritu Santo indudablemente le indicó a Pablo una figura que podía usarla para los hermanos en la fe. Qué maravilla, ¿no? Esa figura. Nos habla que usásemos siempre, ¿qué parte de la armadura, dice Pablo, que tenemos que usar? Toda, no parcialmente, toda la armadura de Dios. Habla del cinto. ¿Qué era el cinto? Un cinto era algo que ceñía el pecho y la espalda para mantener firme y erguido al soldado. Y él habla que el cinto es la verdad. Así que fíjense ustedes, el creyente debe vivir erguido. Qué feo estar escondido. Cuando nos escondemos porque hicimos algo malo. Cuando los chicos, nosotros sabemos muy bien, cuando nuestros niños eran chiquitos, sabíamos que hicieron algo malo porque uno le decía algo y se escondía. Bueno, el creyente tiene que estar con la mirada fuerte, firme, alta. ¿Qué es? El cinto es la verdad. Después habla de la coraza. ¿Qué cubría la coraza? El pecho. El pecho, la coraza es el pecho. Lo que hoy en día es el chaleco antibala. Era la coraza, porque es la parte central del cuerpo donde protege ¿qué cosa? El corazón, los pulmones, el corazón. Así que ¿de qué nos habla esto? No solamente tenemos que andar en la verdad, sino también con un corazón como cuidando. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice el proverbio de Salomón, porque de él mana la vida. Nuestros sentimientos, ¿en qué están puestos? Los sentimientos son los más traicioneros para hacernos caer. A veces, ojo con los sentimientos. Si no son de Dios, no es algo que corresponde a Dios, son banales. Así que la coraza cubría el pecho, nos habla de santidad, de vivir en santidad. Es la principal, quizás, en este sentido. Y calzado. Bueno, yo tengo citas bíblicas acá que por razón de tiempo no las voy a leer, pero que están en el Antiguo Testamento y otras en el Nuevo Testamento que hablan de estas porciones. Si ustedes tienen una Biblia de estudio o concordancia, búsquenla y van a ver ustedes que en las cartas apostólicas, en otras cartas apostólicas, como en los profetas, hablan de esta parte del cuerpo, cómo debemos proteger, la cabeza, el corazón, los pies. ¿Se acuerdan de algún texto que habla, dice, de los pies hermosos, qué hermosos los pies del que lleva buenas nuevas
del que dice a Sión, tu rey vive, tu rey reina. Los pies. Nos habla de aquel que anuncia las buenas nuevas de salvación, ya Isaías. Isaías tiene mucho de estas porciones que le estoy hablando respecto a lo que dice Pablo, porque Pablo lo que está descubriendo es lo que estaba escondido ya en la antigüedad, y el Espíritu Santo lo ha guiado a él a la figura que está representada por este soldado. Bueno, así que ahora estas tres, el cinto, la coraza y el calzado, ¿en qué momento tenía que llevarlo el soldado? Siempre. Eso tenía que estar en Pedro. Ahora, hay otras tres que tenía que tenerla ahí a mano, aunque no las cargara. Pero cuando había un peligro, tenía que tenerla ahí a mano. Una, ¿saben cuál es? El escudo. El escudo de la fe, Y ¿cuándo usaban el escudo? Cuando tenían que tener había un motín, por ejemplo, un antisubversivo. ¿Qué hacen? ¿Vieron los motines antisubversivos que hay? El batallón de policía, ¿qué hacen? Van con los escudos. Los sacan en ese momento, no lo llevan siempre cuando van en la moto, lo sacan en el momento cuando tienen que enfrentar el motín. Entonces, los soldados romanos, según dicen, usaban para los motines, cuando había motín, como usaban en Jerusalén, que había motines con los judíos cada 2 por 3, usaban un escudo redondo con una punta de fierro más chico. Y cuando iban a la guerra abierta tenían un escudo grande que les marcaba desde los ojos hasta los tobillos, porque era más grande. O sea, lo usaban en un momento de sumo peligro, pero lo tenía que tener ahí a mano. No podía decir, lo voy a buscar, voy al cuartel a buscar el escudo. No, siempre tenía que estar ahí a mano. Y otra cosa también, que el soldado usaba, no permanente, sino cuando estaba haciendo guardia, cuando estaba en peligro también, es el yelmo. ¿Qué es esto? La cabeza, el yelmo. La Biblia habla, en el Antiguo Testamento, de guardar nuestros pensamientos y la pureza de ellos. También Pablo habla en otro lugar, habla en Filipenses, de guardar nuestros pensamientos en las cosas de Dios y no caeremos jamás, dice Pedro también hablando de eso. Así que en momentos que nos falta la fe, en momentos en que quizás vengan pensamientos raros, pensamientos que nos debilitan, acudamos a el Señor. Porque esto es toda armadura, esta es una figura del Señor Jesús, es una metáfora del Señor Jesús. Y la otra que tenía que tener siempre a mano el soldado, o en la cintura allí, ¿qué era? ¿Qué hacen los policías? Llevan el arma, ¿no? No lo tienen en la mano permanente, la tienen ahí en la cintura. Es la espada. La espada, la otra arma, es la única arma de ataque. Todas las demás son de defensas y de protección. Esta es de ataque. Cuando viene el enemigo con algún pensamiento o algo, ¿qué tenemos que usar? Conocer la palabra de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesús para vencer a Satanás allí en el monte de la tentación? Escrito está la importancia de usar la palabra y conocer la palabra de Dios. Bueno, y dice en el versículo 13, fíjense que dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? Bueno, el día malo es desde que Adán pecó hasta hoy. Pero hay días que son más malos, ¿o no? Es cuando viene el tentador a tentarnos o nosotros dejamos la armadura y cedemos. Entonces, cuando cedemos o cuando tenemos esta tendencia así a abandonar la fe o a venir pensamientos
desagradable contra un hermano, contra la iglesia, esos malos pensamientos, ¿vieron que vienen a veces? ¿O no le vienen? Bueno, ese es el diablo. Tenemos que reconocer que tenemos un enemigo que manipula nuestros pensamientos. Nosotros no debemos dejarlo manipular. Por eso debemos conocer la palabra de Dios para vencerlo. Así que el día malo es permanente y en el día puede venir en el momento. ¿Y cuándo viene el día malo? En el momento que menos lo esperamos. Y ese día va a estar hasta el regreso del Señor Jesucristo. Hasta que Él venga va a estar el día malo. Así que estad firmes. 3 veces dice Pablo, allí en capítulo, verso 13 y verso 14. Y así que, hermanos queridos, no tengamos duda de lo que la palabra de Dios nos está diciendo en cuanto a la necesidad urgente de estar protegidos por el Señor. Si nosotros queremos valernos por nuestros propios medios, no vamos a vencer al enemigo. Cuando nos pregunten, ¿cómo estás? ¿Saben qué tenemos que responder? En la lucha. Porque este mundo es una lucha. Una lucha desde que salimos a la vereda hasta que volvemos a casa. Es una lucha. El propósito de Satanás es paralizarnos. Que tengamos miedo, que no testifiquemos, que seamos motivo de vergüenza al nombre del Señor. No permitamos eso, sino que fortalezcámonos en Él para estar firmes hasta el día que Él nos venga a buscar. Bueno, que el Señor nos guarde para que podamos cada uno de nosotros tener esta actitud de buscar y armarnos firmemente de las cosas del Señor.